Ya ve usted de qué va nuestro siguiente tema. El agua es más cara en los barrios más pobres del país. Quizás no lo sabía. Y la pregunta se la hacemos justamente por eso. Presta atención. ¿Cuánto paga usted por consumo de agua mensualmente en su casa? La realidad es que, si bien la mayoría del país tiene ese servicio básico, es decir, llega a través, por supuesto, de las líneas que están habilitadas para eso y, en consecuencia, paga algo moderado en relación a sus ingresos, y por eso quizás algunos ni siquiera tienen claro cuánto pagaron el mes anterior o el previo a ese. Lo cierto es que hay otro porcentaje que justamente vive en los barrios más precarios, a veces en asentamientos olvidados, relegados, donde lógicamente el Estado no siempre llega con sus servicios y pagan por agua entre 60 e incluso $100 mensuales. Es una cantidad muy grande, sobre todo teniendo en cuenta que no tienen ni siquiera ingresos mínimos y mucho menos ingresos fijos. ¿A quién le compran el agua? ¿Cómo la usan? ¿Cómo se vive esa realidad? Caro fue a explorarlo hoy en Guayaquil, mírenlo. ¿Cuánto le cuesta a usted llenar esto de agua? $3.75 ese y el de allá $3 porque ese es de cuatro tanques. ¿Y este cuánto le dura más o menos? Yo tengo mis nietos y eso gastan bastante agua. Y eso solo es para lo que es cocina y lo que es bañarse. ¿Y esta agua es de dónde viene? ¿Usted sabe de dónde viene? Lo que compramos los tanqueros. Todos los días tengo que rellenar eso. Hay veces todos los días $1.50 o $2. O sea que a la semana serán más de $10, pero para ese. El de allá lo relleno 2 veces a la semana. Ah, o sea, aparte allá son $8 semanales. Semanales. Usted gasta casi $100 en agua todos los meses. Así es. ¿Dónde mínimo, dónde tiene que estar? ¿Me puede señalar? Por lo menos por aquí así. ¿Me puede mostrar dónde está la bomba? La bomba está metida acá. Veamos. ¿Y esto cuánto le costó también? ¿Una bomba de estas cuánto? Bueno, como mi esposo siempre la ha comprado de segunda mano, bueno, la primera sí la compró como 100 y pico. ¿Y esto es lo que le sirve tener agua por lo menos por la llave? Es, por porque eso. Si no, antes de la bomba, ¿cómo hacía? Y cargando en tachito. Somos algunos, tomamos bastante agua, entonces lo que hirvo, máximo, ni 15 días me dura el gas. Y entonces de ahí para allá mi esposo me compró 2 botellones, entonces compro los botellones a $1. Ya con ese botellón tengo para 2 días. ¿Cuántos nietos tiene aquí? Yo aquí son 5 nietos. Más usted 6, más su marido 7. Más un hijo, 8. 2 hijos más, como quiera. No desperdicia tampoco el agua. Claro, porque si me pongo a estarla botando, no me dura el agua. Tengo que coger, dijo uno, gasto más, pues. Entonces yo trato así de lavar y lavo, enjabondo, vengan los otros platos para poder no desperdiciar tanto. Porque si me pongo a estar lavando para que corra, no me dura el tanque de agua ni un día o 2 días. ¿Cuánto gastó en esto de aquí? $2. ¿Y esto es todos los días? Todos los días, porque a veces uno lava o trapea, cocina. ¿Usted gasta al mes alrededor de $60 Sí. mensuales? Sí, y a veces uno no tiene para el agua y no cogemos. O sea, ¿se prestan agua entre los vecinos? Sí. Wow, Claro, si la vecina tiene un baldecito, ya con un baldecito uno, qué sé yo, cocina y ya no lava los platos. ¿Qué piensa usted si yo le digo que hay barrios en Guayaquil donde la gente, una familia similar a la suya, paga mucha menos agua que usted? Claro, mi hermano vive en el Trinipuerto y él paga $6 mensuales. ¿Él tiene agua potable? Claro, él tiene agua potable. ¿Cuántos niños tiene usted aquí? 5. ¿Todos son sus hijos? Sí. ¿Y todos los días tiene que arreglarse con el tachito, lavando los platos así, cocinar así, con esta misma agua? Con la misma agua. Pues se bañan, comen, todo. Claro, impresionante, ¿no? Cuántas cosas uno da por sentado cuando tiene la suerte de que le llegue la red, ¿no?, de agua potable a su casa. Es el caso de más del 97% de
Guayaquil, exacto. Tú nos estás mostrando una acción tan simple para nosotros que puede ser tan compleja para las personas que conociste hoy. Y te cuento que la producción se dio el trabajo de sumar, de hacer cálculos con los dos testimonios que tenías. En el primer caso, más de $124 mensuales sin contar la bomba. En el segundo, 60. ¿Cuánto se gasta, por ejemplo, en una zona como en la que estás ahora, en Vía La Costa? De hecho, mira, estoy aquí con Jacinto. Don Jacinto, muchas gracias por recibirnos en su casa. Y él me hizo, de hecho, sacamos las facturas, estas son mías, que también yo vivo también al norte de Guayaquil. Estamos en otra parte también al norte de Guayaquil. Jacinto sacó su factura y él me hizo notar de algo, Jacinto, es que aquí su factura, por ejemplo, es de $41, ¿no? El final, ¿no? El total, el valor total. Pero eso no necesariamente es el valor del agua. No, en ese total están incluidos un consumo de agua potable, el servicio de alcantarillado, un cargo menor por impuestos, asumo, y los costos de recolección de basura que por disposición cantonal Interagua puede hacerlo. O sea, es increíble, ¿no? Porque en realidad si estamos aquí solamente por agua potable, Martí, sería alrededor de $18 mensuales que podría pagar una familia de 4 personas, ¿no? Viven 4 aquí. personas, sí. 4 personas en una zona norte. Mira, yo también traje mis facturas, te decía, y yo pago alrededor de $18. Y también el agua en realidad que yo pagaría son alrededor de $2, está un poco que desteñido aquí ya la factura, pero son alrededor de $2.68 en realidad lo que yo estaría pagando por agua potable, ¿no? Entonces sí, es impresionante cómo en el año 2024 todavía podríamos hablar de estas inequidades. Usted me quería mostrar algo, don Jacinto. Sí, aquí hay otro ejemplo de una casa en Guayacanes, ¿verdad? En donde el consumo de agua potable en un mes es 19,35 apenas. ¿Y esta es de cuántas familias más o menos? 6, 7 personas. Oh, vaya. Entonces, justo las familias que estábamos mostrando en el informe, don Jacinto, eran de alrededor también entre 5 personas y otra familia de 8 personas y estaban pagando entre $60 y $100. Martí. ¿Qué edad tiene don Jacinto? Te pregunto porque yo creo que él debe haber visto muchas cosas que nosotras quizás todavía no. El Guayaquil de antes. En el Guayaquil de antes, ¿conocía a alguien que no haya tenido el servicio de agua de la red pública y que como la gente que tú entrevistaste esta mañana estuviera pagando costos exorbitantes por abastecerse? Don Jacinto, usted que es guayaquileño, ¿no? Usted ha vivido muchos años, ha vivido toda su vida aquí. ¿Usted vivió tal vez esa época en la que el agua no le llegaba aquí? ¿Hubo esa época y cuándo en realidad, desde cuándo usted tiene agua, si es así, por tubería, por ejemplo? Bueno, mi familia y yo vivíamos antes en Los Esteros, al sur de la ciudad, y ahí no había agua por regla general. Existía solamente agua en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas del día, vale decir 11:30, 12 de la noche. Y quien no tenía una cisterna estaba condenado a no tener agua en el día. Inclusive la mayor parte de los vecinos de la zona donde vivíamos en Los Esteros tuvieron que romper pavimento, trazar una tubería y conectarse al fondo de la tubería de agua, lo cual es ilegal. ¿Y esto en qué año más o menos era? Estamos hablando de la década del 74, 84 aproximadamente. Y cuando ya tenía agua normalizada, ¿cómo lo podemos vivir en este momento? ¿Qué año fue más o menos? Bueno, en realidad esto empezó a mejorar con la administración del ingeniero Febres Cordero. Cuando se contrate a los servicios de Interagua, ¿verdad? Que empieza primero a reparar tuberías, claro, porque había muchas tuberías obsoletas, viejas, dañadas, y segundo a regularizar los consumos en función de las necesidades de la población. Claro. Esto fue avanzando poco a poco. Y esa red se fue ampliando prácticamente, el agua potable, hasta llegar ahora mismo, porque de hecho ahora, don Jacinto, en el censo del año 2010 era el 85% más o menos que llegaba el agua por tubería y ahora, bueno, 93. Se ha alcanzado este 93%. Claro, teniendo en cuenta además pues que la población de Guayaquil creció.
y creció bastante porque siempre aquí ha habido fuentes de trabajo. Así es, gracias, Caro. Gracias, don Jacinto. Y sí, es muy importante, Martí, además, ¿no? Porque que estén en estos barrios, creo que también hay que ponerle mucho el foco, ¿no? Porque son barrios que también están llenos de violencia. Y esto, no tener un servicio tan básico como el agua, también es una forma de violencia y de inequidad todavía en estos tiempos. Gracias, don Jacinto, también por abrirnos las puertas de su casa, mostrarnos su factura. Gracias, Caro, por mostrarnos la tuya. Y en realidad hablarnos de algo que sigue siendo muy importante, aunque es un 7% el que no tiene ese servicio garantizado. Sí, vale la pena ponernos a pensar qué es lo que pasa en esas situaciones, ¿no? ¿Por qué están pagando más caro por el agua que quienes sí tienen cobertura?